Primeramente, damos gracias a nuestro Dios Padre, que ha sido la voluntad del Señor estar en este local. Todo se mueve por Dios. El Señor lo ha hecho. Damos la bienvenida a los visitantes que han venido por primera vez o tal vez han venido en varias oportunidades. El Evangelio se está predicando ya 2023, desde el que el Señor Jesús vino a este mundo. El Evangelio es las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación que el Señor Jesucristo trajo en esta tierra. Aquí en la palabra de Dios nos muestra claramente. Quisiera primeramente empezar con un versículo donde que dice en Hebreos capítulo 9, les invito. Nueve 27. Todos tenemos. 9:27 de Hebreos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después esto, el juicio. El hombre muere por accidente, por enfermedad, por la vejez. Cuenta un hombre diciendo que yo no quiero morir, quiero vivir. Mejor me quedo en mi casa encerrado, quiero vivir, decía. Se cuidaba en su casa, pero bajando la escalera rodó, cayó de cerebro, murió. Nadie sabe el día ni la hora que uno puede perecer. Había acá en el Perú, hay una secta israelita, Ezequiel Atacusi, el fundador de esa secta israelita. Cuando había muerto, le pusieron el ataúd de vidrio diciendo que va a resucitar al tercer día. Pasó el primer día, el segundo, el tercero, y ellos decían, vamos a ver, el cuarto, cinco, séptimo día, no resucitó. No hay ninguna persona que resucite, al menos nuestro Señor Jesucristo, que resucitó al tercer día. Y de Él queremos hablarle, amigo mío, en esta tarde. Vamos a abrir en el Antiguo Testamento, es la sombra del Nuevo Testamento, que es Jesucristo. Vamos a ver en Génesis, capítulo 22.
leeremos todo, pero unos cuantos principalmente vamos a hacer. Dice, 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalboró su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco cómo temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahora pasemos en Isaías. Isaías capítulo 53. (53:4). Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora pasemos en el Nuevo Testamento. San Lucas, capítulo 23.
Vamos a hablar desde el versículo 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, le dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Versículo 32. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, en la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la 9, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Amigo mío, que en esta tarde has venido, no fue porque querías, sino Dios quería que vengas en este día. Los propósitos de Dios es algo lindo, hermoso. El propósito de Dios es algo verdad, algo increíble ese propósito. Un propósito de Dios, que Dios te ama. El propósito de Dios, que Dios te necesita y que Dios no quiere que te pierdas. Él quiere que Él te ama y Él quiere salvarte. Porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para que todo aquel que en Él crea, primeramente los judíos y los griegos. Así dijo el apóstol Pablo. Y también nos muestra la palabra: id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vemos y han escuchado que el propósito de Dios, antes de la fundación del mundo, ya estaba escrito ya que iba a venir una persona. Han escuchado en Génesis también. Ya estaba Dios preparando aquel cordero. ¿Qué es cordero? Cordero es cría de la oveja. Cordero es algo tierno. Por eso en 1 Juan 1:29 también dice
San Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero de Dios te necesita y este Cordero de Dios, por medio del Santo Espíritu, quiere entrar en tu vida. Tal vez has venido muchos años acá escuchando la palabra. Has estado 5, 10, 20 o 30, 40, pero no has recibido al Señor Jesús. Como me dijo un hermano en la mañana a veces, está sentado ahí, pero no has recibido. Hoy en día la venida del Señor Jesús está muy cerca. Una de las señales es la apostasía. Crees y se va al mundo. Esa es apostasía. Pero acá mostramos ya en San Lucas el suceso que pasó. Aquel varón puro, santo, aquel varón que Dios mandó a este mundo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, dice la palabra. ¿Quién eran los suyos? Era su pueblo, eran los judíos. No le recibieron, le maltrataron, le escupieron, le aborrecieron, le odiaron. Le tejieron una corona entretejida de espinas, le colocaron en la cabeza, salió sangre. Aquel hombre, para ver si estaba muerto, le atravesó una lanza en el costado, salió sangre y agua. Y acá vemos, el Señor Jesucristo no estaba solo ahí crucificado, había dos personas, dos malhechores. ¿Y saben qué es malhechor? Rateros, delincuentes. En esos tiempos era crucificado a los ladrones, a los homicidas, a los malos. Pero el Señor Jesucristo contó con los pecadores, dice en Isaías, ¿no? Le crucificaron juntos a dos hombres. ¿Qué mal ha hecho el Señor? ¿Era delincuente? ¿Era malo? ¿Era criminal? ¿Odiaba? No. Yo le digo en esta tarde, de repente hay padres cristianos yendo con sus hijos al culto. Algunos no creen, jovencito, jovencita, que tus padres son cristianos. No porque tú vienes y eres salvado y eres creyente, no. La salvación es personal, porque en la palabra Dios dice claramente, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Cada uno es la responsabilidad. Tú has nacido en la cuna de la cristiandad, en la luz. ¿Qué esperas? Cree en el Señor Jesucristo. Ven a Él. Arrepiéntete de tus pecados. Vuelve a Él. O algunos han retrocedido al mundo y han venido acá. Bienvenido seas. Tantos años has estado en el mundo, como en esta tarde estamos aprendiendo. No estaba lleno del Santo Espíritu, el demonio te tentó y te jaló. Acá nos muestra claramente en el versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahí estaba. Dos malhechores estaban ahí. Dos. Dice, uno a la derecha, otro a la izquierda.
¿Y qué decía el Señor Jesús? Decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sus vestidos echando suertes. Fue una oveja. Nosotros conocemos la oveja, ¿no? O carnerito. Es bien manso. Manso, tierno. Así fue el Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Nosotros también reflejamos y tenemos el carácter de Cristo, que tenemos que también ser manso y humilde. No importa, aunque nos odian, nos peguen, pero Cristo está en nuestro corazón. Él repartió sus vestidos, dice, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes, dice, se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose, presentándole vinagre. Todos se burlaban, los ancianos, los soldados, se burlaban de él, se mofaban, diciéndole, si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El Señor Jesucristo tenía poder mandar una cuadrilla de ángeles para que le salve. Pero el Señor Jesús no lo hizo así. Él tenía que padecer, tenía que morir en la cruz. Había también ahí un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Estaba ahí. Un cuadro. Este es el rey de los judíos. ¿Qué mal ha hecho el Señor Jesús? ¿Cómo le pagó? Este Cristo Jesús que sanaba, daba vista al hombre, al paralítico le hacía andar, al mudo le hacía hablar, resucitó a Lázaro. ¿Cómo es que los judíos no reconocieron eso? Un hombre santo, puro, un hombre que vivió rectamente en este mundo. Solamente él quería algo bueno para su pueblo. Después dice, había también hay uno de los malhechores colgados. Le estaba injuriando. Le decía así, con estas palabras, ese malhechor, con una injuria o como burlando, le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este malhechor o ladrón, hasta el último estaba crucificado. Ya le faltaba tal vez minutos o horas para que muera. Su corazón estaba tan duro como hoy en día. Hay corazones tan duros. Yo tengo experiencia. Hasta en el hospital, donde que una hermana fue a visitar, le hablaba el evangelio, no quería, resistía. Y estaba esta persona con su rosario, crucifijo, rosario. Recibe a Cristo, nada, recibe. Y murió sin creer en Cristo y sin recibir. Aquel malhechor también estaba así. Su corazón duro, como hoy en día hay corazón duro. Hablando a tu corazón, no pongas tu corazón de piedra, sino blandura de carne. Hay corazones duros que muchas veces se le ha dado el evangelio, se le ha dado, ha escuchado y da la espalda a su Creador. Pero en esta tarde yo digo, amigo, amiga, pon tu corazón blando, tu corazón de carne, para que el Espíritu Santo obre en tu vida, para que el Señor Jesús entre en tu corazón como nosotros. Pero ahí no queda. Hay otro malhechor, verso 40. Respondiendo al otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Le reprendió.
Este malhechor que le reprendió, cuando estaba en sus fechurías, en sus andanzas, él escuchó las maravillas que hacía el Señor Jesús. Cuando estaba colgado ahí, él se acordaba. Por eso ya no podía más y le reprendió diciendo, ni aún tú temes a Dios, está en la misma condenación. Más bien él decía, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ahí este malhechor, lo que estaba en su corazón duro, poco a poco ablandaba su corazón y lo ponía de carne. Por eso este malhechor le reprendió. Amigo, amiga, en el Señor, en el nombre del Señor te digo, abre la puerta de tu corazón. Abre la puerta de tu vida, porque en el corazón emana la vida. Es cierto. De ahí dice él, reconoce en el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Él reconoció que el Señor Jesucristo no hizo mal, no era malo, no odiaba, sino más bien él amaba a la gente. Como hoy en día el Señor Jesús te ama. Como dije hace un rato, Él no quiere que te pierdas. De ahí dice 42, algo, ¿cómo se puede decir? Extremadamente dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí se convirtió este malhechor, se convirtió a Cristo y le dijo, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas de tu reino. Ahí se doblegó. Ahí él reconoció y creyó en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cree y tendrá la vida eterna. En Hechos 16:30 también dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Es el creer. El creer es no ser incrédulo, sino creer en Cristo, en el Señor. ¿Y de ahí qué le dijo el Señor Jesús? El verso 43 dijo, entonces Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bueno, qué amoroso el Señor. El Señor no le dijo, tú escuché de ti que tú fuiste malo, malhechor, robador, ladrón. No le dijo. Amigo, amiga, no importa cómo estás tú en tu condición, el Señor te necesita. Así como aquel Cristo Jesús que le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Son las palabras del Señor. ¿Hasta qué es? Ahí ya. Muchas gracias, no me di cuenta. Y les invitamos pues que reciban al Señor Jesucristo como su Salvador personal de su vida. Así estaremos todos contentos y alegres si reciben ustedes a Cristo. Gracias, muchas gracias por